Para continuar con nuestra mesa, el porfiriato y los albores revolucionarios, tenemos la siguiente ponencia del doctor Tomás Bernal Alanís, titulada El mundo indígena en la Revista Mexicana de Sociología, 1939-1949. El doctor Alanís es licenciado en Sociología por la UAM Azcapotzalco, tiene maestría en Estudios Regionales del Instituto Mora y es doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autor de innumerables artículos en su ámbito, en revistas especializadas, capítulos de libros sobre historia, cultura mexicana, literatura nacional y universal. Pues démosle la bienvenida al doctor Alanís. Buenas tardes. Un poco siguiendo la tónica de la doctora Teresita Quirós, voy a hablar del periodo postrevolucionario, pero teniendo antecedentes. Yo creo que es un tema, el mundo indígena, que se tiene que hablar desde el encuentro de los dos mundos, aunque sea muy rápidamente, para tener, digamos, el peso o la sombra de la historia y entender muchas de las tensiones estructurales que se han mantenido a lo largo de los años. Es un juego entre la tradición y la modernidad, entre esas tensiones que siguen surcando el espacio mexicano para aquilatar las diferencias o las estructuras de dominación que se han mantenido, que a lo mejor se han hecho más sutiles, pero que ahí están. Yo creo que cada época, cada periodo tiene sus fantasmas y nosotros seguimos teniendo muchos fantasmas del pasado. Bueno, inicio con un epígrafe de Manuel Gamio, el antropólogo padre de la antropología mexicana moderna, en su obra emblemática Forjando Patria de 1916, que digamos es muy sintomático de lo que va a representar este intento de reconstruir el país después de la Revolución Mexicana. No sabemos cómo piensa el indio, ignoramos sus verdaderas aspiraciones, lo prejuzgamos con nuestro criterio, cuando deberíamos compenetrarnos del suyo para comprenderlo y hacer que nos comprenda. 1. Introducción. Uno de los temas más controvertidos de la historia del México moderno y contemporáneo es el llamado problema indígena, el cual ha significado a lo largo de nuestra historia un debate lleno de pasiones e intereses. Pasiones e intereses que han marcado la ruta del devenir del mexicano como nación y como individuo dentro de una comunidad. Este desfase entre lo individual y lo colectivo obedece a discursos y prácticas de distinta índole en el paisaje del juego político. La aceptación o negación de lo indígena obedece llanamente a los intereses circunstanciales de lo que es el propio ser del mexicano en esa comunidad imaginada, en palabras de Benedict Anderson, para desentrañar los nudos gordianos del pasado mexicano. Esa historia que se construye desde el poder, desde la factibilidad de lo acontecido y profundo tema y del posible acontecer. Pasado y presente se entrelazan para construir una historia plausible de significados y representaciones en el tiempo y en el espacio del paisaje mexicano. Memoria y discurso, dos elementos claves para definir el complejo y profundo tema del indio. Teniendo antecedentes sobre el problema indígena en el siglo XIX y ante las esperanzas que trajo consigo el nuevo siglo XX, la tradición y la modernidad sucumbieron ante los inminentes cambios que trajo consigo la llamada Revolución Mexicana de 1910, movimiento que liberó fuerzas de transformación a lo largo y ancho del país. La Revolución Mexicana, como un hito fundamental en la historia de México del siglo XX, fue el espacio para reconsiderar el llamado problema indígena como un eje fundamental para el desarrollo futuro de la patria y del acontecer nacional. Y en este marco de esperanzas y propuestas, el mundo indígena se vio otra vez rebasado por las nuevas voces del poder político.
En este marco de cambios sociales, la visión del indio también fue modelada desde el Estado y la academia. En el plano académico, las investigaciones sobre el indio aumentaron y una expresión de ello es la visión que se propone en la Revista Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo de 1939-1949. 2. La presencia del pasado. El debate sobre lo indígena se gesta desde la conquista del Nuevo Mundo. El encuentro entre dos culturas, la indígena y la española, desatan los demonios de la diferencia. El problema o polémica se vuelve una lucha de espejos, de reconocer más las diferencias entre las dos culturas que sus semejanzas, como expresara Carlos Fuentes. Cito: de esta suerte, los habitantes del Nuevo Mundo fueron vistos alternativamente como de verdad inocentes y como caníbales bárbaros y traidores, viviendo desnudos y en pecado. A lo largo de la historia de la América española, el sueño del paraíso y el noble salvaje habría de coexistir con la historia de la colonización y el trabajo forzado. Fin de la cita. La alteridad se convierte en el péndulo para registrar y juzgar el mundo indígena a través de los ojos y los valores del mundo hispano. A partir de la conquista y del periodo de la colonia, el mundo indígena se vio subsumido en el pensamiento y prácticas del mundo colonial hispano, iniciando así un proceso de sincretismo que perdura hasta nuestros días. Es la lógica de la dominación en el planteamiento del filósofo Luis Villoro en su obra Los grandes momentos del indigenismo en México, la que establece 3 momentos. El primero, la negación; el segundo, el enfrentamiento; y el tercero, la revaloración del mundo indígena, que corresponden a 3 momentos históricos fundamentales de la historia mexicana. Primero, la colonia; segundo, la independencia; y tercero, la Revolución Mexicana. Son las polémicas entre Gines de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas sobre la falta de un alma en la población indígena. Los procesos de la conquista espiritual están muy avanzados y el sometimiento a la corona española es casi total. La espada y la cruz realizan una conquista plena de los cuerpos y los espíritus. Las diferencias sociales y el cada vez más expuesto problema entre los peninsulares y los criollos por establecer los mecanismos de dominación y controlar el aparato político hacen de este enfrentamiento un caldo de cultivo para el movimiento de independencia. La independencia de México no resolvió el problema indígena. El caos y el desorden que imperaron en México durante gran parte del siglo XIX significaron otra vez desdeñar la problemática indígena en aras de un proyecto modernizador basado en las ideas iluministas de progreso, evolución y positivismo como esquema de explicación de los procesos históricos y de la misma condición indígena. La visión dividida entre liberales y conservadores perpetuaron las diferencias sociales, económicas y políticas de la sociedad mexicana decimonónica. Las dos, por distintos caminos, marginaron al indio del proceso de desarrollo y crecimiento nacional. Para ellos, el indio era un resabio del pasado que había que eliminar a través del progreso o del proceso de mestizaje racial y de la inevitabilidad histórica. En este momento, si conocemos la historia, hay infinidad de esquemas evolutivos que tratan al indio como un elemento que detiene el proceso en términos económicos, educativos, de participación política, etcétera. El indio volvió a ser objeto de debates y propuestas que lo reducían a un pasado glorioso, donde lo que contaban eran las fuerzas materiales que transformaban el mundo en una lucha de naciones por la riqueza y los dominios coloniales. Lo espiritual se reducía a una categoría inerte y sin fuerza en un mundo desbocado por la competencia y la innovación industrial. El indio, acorde con los tiempos, solo era una pieza más en los gabinetes o las vitrinas. El papel del discurso patriota y el almacenamiento de la historia nacional, como es el caso de México con la creación en 1825 del Museo Nacional, para preservar ese pasado como algo digno de memoria, que debe permanecer en los pasillos de los museos como obras arqueológicas del pasado. Aquella famosa frase, el indio solo muerto, obedece a una lógica de negación y confinamiento como pieza arqueológica fuera de la historia viva y presente. Esta teatralidad de la vida solo era posible como grandeza muerta para su exhibición, como lo establece Edmund de Wolf.
Cito: las vitrinas existen para que veamos los objetos sin que podamos tocarlos. Enmarcan las cosas, las suspenden, tientan mediante la distancia. Y el momento en que la puerta de cristal se abre, el ojo elige, la mano se extiende y retira. Es un momento de seducción, de encuentro eléctrico entre esa mano y el objeto. Fin de la cita. El indio se convierte en pieza de museo de los pabellones de las ferias comerciales internacionales que se dispersaron o fueron muy concurridas en el siglo XIX, hacen del indio, o fue visto, con ojos de desvaloración y negación del mismo espíritu nacional. Lo extranjero era sinónimo de civilidad y modernización. Lo propio y lo extraño, lo nacional y lo extranjero, seguían enfrascados en una guerra de la cual no había salida. Los estertores del mundo porfirista daban los últimos latidos de un régimen represivo y negador de su propia historia. Las puertas de la rebelión se abrieron y México entró en un torbellino de planes y hombres que negaron su pasado en aras de un movimiento libertario que ofreció una nueva utopía, la democracia. Y en términos generales, la revolución va a ser un torbellino de autores, de obras y de un gran ebullición, digamos, cultural en todos los sentidos. 3. Los ecos revolucionarios. El triunfo de las armas derrocaron al viejo dictador. Las dianas celebratorias anunciaban mejores tiempos y expectativas. El triunfo de la revolución como proyecto político abrió la posibilidad de mirar a los distintos actores de la sociedad. Ahora era tiempo de integrar, de asimilar, de buscar metas discursivas y demagógicas para encontrar esa comunidad imaginada. Ante esta necesidad, se crea la Dirección de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento, bajo la coordinación del antropólogo Manuel Gamio, en el año de 1917. Bajo una tendencia positivista y evolucionista, la preocupación central del Estado posrevolucionario sobre la condición indígena es el estudio sistemático de la población y de los territorios para buscar soluciones a sus condiciones de vida y a su relación con un Estado-nación integrador. Por lo tanto, la política indigenista tiene un alto sentido social de estudio y reconocimiento de un amplio sector de la población mexicana, la indígena, que hasta la fecha ha permanecido marginada del crecimiento y desarrollo nacional. Cito: la Secretaría de Agricultura y Fomento tiene por objeto hacer que las relaciones entre la población y el territorio sean de tal modo favorables que se obtenga una alta producción de su territorio y una floreciente evolución de la población. Fin de la cita. La visión evolucionista sobre la población indígena sigue imperando, y de ahí el interés por parte del Estado y los estudiosos sobre el tema por consolidar un método específico de estudio y comprensión del mundo indígena. La política indigenista por revolucionaria tiene un alto grado pragmático por buscar soluciones a tal realidad. Y bueno, aquí estarían en el paisaje cultural mexicano de este periodo, podríamos decir, los 20s, 30s, 40s, esa imagen de la raza de la raza cósmica de Vasconcelos, todo el proceso de la educación rural que va a desencadenar una serie de disputas, el papel de generar estudios sobre las poblaciones indígenas, que el primero fue la publicación de la obra de Manuel Gamio en 1922, y que bueno, la población se iba a dividir en 10 territorios, en 10 regiones culturales, pero bueno, como pasa mucho en este país, no hay memoria, no hay recursos, y eso ya no continuó. Por lo tanto, uno de los temas del tiempo revolucionario es la búsqueda de soluciones a la problemática indígena. No solo es estudiarlos, sino también generar un proyecto político y económico que nos acerque realmente a nuestros primitivos contemporáneos. En lo político, hay que hacer de su presencia una fuerza, y en lo económico, un sector productivo que los nuevos tiempos demandan. En este proceso de reconstrucción nacional, el pasado y el presente se entretejen en una amalgama de intereses por descubrir y difundir el alma humana, el alma indígena. El pasado indígena se convierte en el discurso y la representación simbólica de lo mexicano
de lo nacional con una dimensión universal. El juego de las culturas obedece más a una lógica de integración que a un proceso de separación. Manuel Gamio y sus profundos estudios sobre la población indígena sintetizan esta posición de la siguiente manera, cito: este sensible desconocimiento se debe a que la población indígena no ha sido estudiada sensatamente, pues apenas si hay roce con ella por motivos de comercio y servidumbre. Se desconoce el alma, la cultura y los ideales indígenas. La única manera de llegar a conocer a las familias indígenas en su tipo físico, su civilización y su idioma, consiste en investigar con criterio antropológico sus antecedentes precoloniales y coloniales y sus características contemporáneas. Fin de la cita. Una de las obras monumentales sobre la población y los estudios culturales sobre los grupos indígenas es La población del Valle de Teotihuacán, publicada en 1922 por la reciente Secretaría de Educación Pública. El proceso de la institucionalización está en marcha. El rescate del pasado indígena, tanto en sus valores como en sus manifestaciones materiales, obedece a la lógica del Estado mexicano por revalorar lo nuestro como una parte sustancial para desarrollar una cultura y una ideología nacionalista. La cruzada educativa y cultural emprendida por el equipo de José Vasconcelos en distintos ámbitos de las bellas artes demuestra el interés puesto por iniciar una larga odisea sobre la ontología del ser del mexicano, que va a terminar prácticamente con la filosofía del mexicano y Grupo Hiperión en los años 40, con El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y que se va a extender hasta algunos de los trabajos de Roger Bartra. El gobierno y el pueblo de México gozan del redescubrimiento de nuestro pasado indígena para sentar las bases de una política cultural que fortalece el orgullo nacional y mantenga los ideales revolucionarios. La reconstrucción nacional tiene su época dorada. La pintura le hace muralismo mexicano, la danza, la arquitectura, la música, la literatura, tanto en sus vertientes populares como cultas, la literatura en sus variadas expresiones indigenista, revolucionaria y de tendencia social o proletaria, hacen de este caleidoscopio una muestra insuperable del arte mexicano. Los gobiernos posrevolucionarios enfrentan el problema indígena como una parte de los postulados emanados de la revolución y un reto de integración de los distintos grupos indígenas del país a un proceso de modernización. Aquí hay que recordar la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, la Comisión Nacional de Caminos, el Banco de México, el Banco de Crédito Ejidal, la Escuela de Estudiante Indígena, las misiones culturales y todo el proyecto sobre el sector agrario dentro de la reforma agraria, que tiene una visión, digamos, de modernización, de apoyo técnico, de apoyo financiero, que se supone es el gran proyecto de una de las demandas fundamentales de la revolución, como fue la lucha por la tierra. El dilema es cómo mantener la herencia indígena en un proceso de homogeneización y cambio total. Los años 20 y 30 establecen ciertas condiciones de estudio y seguimiento de la cuestión indígena. La educación rural en la década de los 20, los estudios de científicos sociales como Manuel Gamio, Alfonso Caso, Miguel Otón de Mendizábal, Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, entre otros, y los descubrimientos e investigaciones de zonas arqueológicas como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, etc., la difusión de las artesanías y el folclore nacional, la creación de la Sociedad Mexicana del Folclore en 1935 y en 1939 la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La aparición de numerosas revistas especializadas en el campo de la historia, la antropología, el folclore, el arte indígena, como El Maestro Rural, Mexican Folkways, Etnos, El México Antiguo, Revista Mexicana de Estudios Históricos, Revista Crisol, América Indígena y, por supuesto, la primera década de la Revista Mexicana de Sociología.
En un orden cronológico de instituciones especializadas para el estudio y difusión de la cuestión indígena se encuentran el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas en 1936, que echa a andar Lázaro Cárdenas y que realmente es la primera institución especializada o abocada al problema indígena, y que después se convertirá como parte de la SEP en la Dirección General de Educación Indígena a finales de los 30. El Instituto Indigenista Interamericano, 1942. Hay que recordar que en México se lleva a cabo, se celebra el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, y de ahí surge este instituto, y posteriormente a nivel latinoamericano surgirán diferentes institutos donde hay población indígena, y aquí aparece el Instituto Indigenista, el Instituto Nacional Indigenista de 1948, que Fox le cambió de nombre, muy bonito, ¿verdad?, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas recientemente. Todo ello dio pie a que los grupos revolucionarios encontraran en el tema indígena una fuente inagotable de legitimidad política e ideológica para diseñar el discurso del nacionalismo revolucionario. Un discurso que promovió la integración del país en un solo proyecto, la modernización en el plazo de la economía y de la política como emblemas de un proceso único e irreversible del desarrollo nacional. Aquí estaba el punto central de ese México profundo, como una civilización negada y a la vez velada, como muy afortunadamente la expuso el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. En este momento de efervescencia cultural aparece en el sexenio cardenista, en 1937-39, el DAP, el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, que va a sintetizar y va más o menos a centralizar una serie de funciones, como sería la publicación de documentos, de folletos, de programas del gobierno federal, coordinando las distintas, digamos, instituciones a distintos niveles. Esto aparece como un antecedente en 1883 en la Secretaría de Fomento. Hay una imprenta que pertenece a esa secretaría y que empieza a publicar folletos, libros, programas, incluso libros, para desarrollar las propuestas del porfiriato. Y digamos que esta medida es el antecedente del DAP. Y en otro sentido también se crea a finales de los 20, Talleres Gráficos de la Nación, que si ustedes han visto por allí documentos, folletos, también tienen ese lema que va a pasar a formar parte después de Gobernación, y que van a ser dos elementos fundamentales de comunicación social, uno dependiente de Gobernación, que son los talleres gráficos, y otro, el DAP, dependiente directamente de la presidencia. Pero su periodo fue muy efímero, pero hay libros sobre distintos problemas sociales, hay textos de Lucio Mendieta y Núñez, el problema del indio, el problema social y racial de la condición indígena, etcétera, etcétera. 4. La Revista Mexicana de Sociología. Hay que recordar que se reorganiza la Universidad Nacional de México, que después se va a convertir en la UNAM en 1929, y que va a generar una serie de cambios para integrar a diferentes escuelas. La Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que son los antecedentes directos, en este sentido, la última escuela de los estudios sociales, que se van a ir diversificando y especializándose con disciplinas a lo largo de las décadas posteriores. Cuando alcanza su autonomía la universidad, empieza otro proceso de organización, y en 1930 se crea el Instituto de Investigaciones Sociales. Tiene un director que es un interino muy poco tiempo, y es nombrado Lucio Mendieta y Núñez como nuevo director. Y él, dentro de las cuestiones que propone, es generar una revista para difundir una serie de estudios impresos como procesos de investigación, como procesos de difundir datos, información, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que se van a establecer en la Revista Mexicana de Sociología. Como bien lo ha establecido en su investigación doctoral la historiadora Margarita Olvera Serrano,
el papel de la sociología como disciplina y herramienta para estudiar y dar respuesta a los grandes problemas nacionales es una misión que asumieron tanto el Estado postrevolucionario y los intelectuales de la época. Cito: de ahí que al inicio hubiésemos dicho que la economía en esos años logra un primer impulso institucionalizador gracias en buena medida a las demandas externas, materiales y simbólicas que se le plantearon y a la que estos hombres buscaron responder con una febril actividad que abarcaba la docencia, el servicio público, las labores editoriales y los primeros ejercicios de investigación empírica que se hicieron de los problemas y estructuras económicas del país. Fin de la cita. La Universidad Nacional Autónoma de México recién había logrado su autonomía en 1929. Realiza un proceso de reorganización al interior de la misma y en 1930 se crea el Instituto de Investigaciones Sociales como un organismo de estudios, investigación y difusión de la cuestión social, de sus problemas y posibles soluciones. Y entre sus primeras tareas se encontraba, cito: con la aprobación del Consejo Universitario, el Instituto de Investigaciones Sociales tuvo como objetivo estudiar los núcleos indígenas del país, bajo el supuesto de que la heterogeneidad cultural era un problema nacional. Fin de la cita. Con la creación y la llegada al Instituto de Investigaciones Sociales de Lucio Mendieta y Núñez como director, se abre una posibilidad para estudiar a los grupos étnicos del país desde la academia. A iniciativa del director se crea en 1939 la Revista Mexicana de Sociología, como el espacio adecuado para publicar y difundir los trabajos de investigación del instituto y publicar los avances de la sociología de Europa y de Estados Unidos. El año de 1939 es una fecha clave para el estudio de la cuestión indígena. Se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se funda la Revista Mexicana de Sociología y aparecen dos obras claves para entender el mundo indígena: México íntegro de Moisés Sáenz, el educador, y México indígena de un investigador ucraniano que anduvo por acá, de Siegfried Ashkenazi, y por ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial que permitió, digamos, voltear a la realidad mexicana paradójicamente. Y así, en ese año, Lucio Mendieta y Núñez establece la función de la Revista Mexicana de la siguiente manera, cito: la prensa y el libro son los medios más eficientes de comunicación intelectual. El Instituto de Investigaciones Sociales ha fundado la Revista Mexicana de Sociología como órgano de divulgación de sus trabajos y en general del pensamiento sociológico, también con el propósito de despertar el interés en la República Mexicana sobre esta índole de investigaciones y de estudios hasta hoy no suficientemente apreciados. Es una revista con sentido social y participe con el gobierno en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales. Al igual que la antropología, la sociología tendrá un carácter pragmático que haga de ella una participación en las comunidades indígenas. Así lo estableció el estudioso de la temática indígena norteamericano Robert Redfield, cito: no puede haber una nación completa hasta que haya un sentimiento nacional, y semejante sentimiento está muy lejos de existir actualmente en la multitud de poblados de los valles y de la montaña, cada uno con sus costumbres, sentimientos y hasta dialectos. La revolución del siglo XX no fue simplemente un cambio en el poder político, sino también un movimiento social en el sentido de que tenía participación popular y está animada de un propósito común. El movimiento fue y es nacionalista, y no es de sorprender que el indio haya sido redescubierto como un símbolo de la vida nacional. Fin de la cita. El indio es visto como un ser que no tiene voluntad de cambio al trabajo y que considera su cultura ajena a todo proceso de unificación nacional. Es un ser que no ha madurado intelectualmente y que sigue patrones de comportamiento ajeno a los procesos civilizatorios, entre ellos al racial. El mestizaje es utilizado por el Estado como una política de unificación nacional y en aras de encontrar un genotipo nacional. El mundo académico ha negado reiteradamente el estatus del indígena. Siempre lo mide con los criterios de la ciencia y de los valores del mundo moderno. ¿Acaso es la única forma de abordar la problemática indígena? ¿Qué es más importante, los datos cualitativos o cuantitativos?
¿Por qué estudiar al indígena desde el aspecto cuantitativo y dejar de lado sus especificidades? Es una preocupación constante de los estudiosos que niegan o reducen sus cualidades en el plano humano y cultural. Es en esta acción integral, sin olvidar la Rectoría del Estado, que menciona el educador José Vasconcelos, cito: ojalá que sociedades como esta de geografía y estadística, que han venido laborando en silencio y pobreza para mantener viva la tradición cultural de México, lleguen a encontrar el apoyo de todos los mexicanos educados, porque solo en torno a la ciencia se desarrolla la cultura, así como también la inspiración de sus artistas, rescata a los pueblos y los levanta sobre el polvo de la historia. Fin de la cita. El mundo científico es el que cuenta. Todo aquello que no pueda demostrarse a través de los criterios de verificación científica no son válidos como conocimiento ni como posibilidad de engrandecer a un pueblo, a una raza o al hombre mismo. Los indígenas no son susceptibles de tomarse en cuenta porque carecen de un espíritu científico. El mundo, los valores de Occidente son los que dirigen y prejuzgan otras realidades. La Revista Mexicana de Sociología, en sus páginas de la primera década, 39-49, fue un escaparate para mostrar al mundo indígena a nivel nacional. Pero a pesar de todo, la Revista Mexicana de Sociología fue un espacio privilegiado para debatir y mostrar ese mundo. Como uno de sus mayores aciertos fue crear la exposición etnográfica de la Universidad Nacional, que inicia en el primer número de la revista y que se mantiene prácticamente gran parte de la década de los 40, y donde hay estudios muy generales, pero que hablan del vestido, de la vivienda, de los valores, de las fiestas, de la economía de los diferentes grupos que en ese momento eran considerados 48. Bueno, ahora hay 62, pero seguramente valoraban en términos cuantitativos. Hay un México desconocido y ese México es el indígena. Pese a la obra de Lumholt, que lleva ese título y que tiene la pretensión de darlo a conocer, y pese también a los innumerables trabajos de investigación y de estudio que han hecho intelectuales mexicanos y extranjeros sobre las razas indígenas del país, el México indio permanece aún incógnito en la esencia misma. Fin de la cita. La otra gran aportación fue en la Carta Etnográfica de la República Mexicana, que mostró la complejidad y heterogeneidad de los grupos étnicos del país y el gran reto para su estudio y divulgación entre el mundo académico y la sociedad, el cual siempre tuvo un objetivo claro y directo. Cito: el primer paso obligado era sin duda la investigación etnográfica y etnológica de las poblaciones aborígenes del país, y para lograrlo se hacía indispensable localizarlas geográficamente, establecer con cierta precisión las zonas en que habitan, basándose en los diversos censos de la República Mexicana, en estudios de arqueología, etnografía y lingüística, realizados por numerosos autores sobre las razas indígenas. Se formó el primer mapa etnográfico de México, en el que puede apreciarse a la simple vista, en detalle y en conjunto, la distribución de los llamados grupos autóctonos en el territorio nacional. Fin de la cita. En los innumerables artículos que aparecen sobre la temática indígena, escritos por una diversidad de autores nacionales y extranjeros como Francisco Rojas González, Lucio Mendieta y Núñez, José Gómez Robleda, Robert Redfield, Luis Bozano, entre otros, notamos un lenguaje con prejuicios y juicios de valor sobre los pueblos indios que los colocan en una posición desfavorable ante la misma comunidad de intelectuales y a los ojos de los lectores de la Revista Mexicana de Sociología de su primera década de existencia. La Revista Mexicana de Sociología imprimió una huella imborrable por abordar los estudios desde un instituto de investigaciones universitario que darían sus primeros frutos con la investigación monumental de Carlos Basauri, la población indígena de México, en 3 tomos en el año de 1940 y también publicada por la Secretaría de Educación Pública, así como el inicio de la publicación de distintas investigaciones monográficas de los diferentes grupos étnicos del país que se convirtieron en referencia obligada para los estudios antropológicos en particular y de las ciencias sociales en general. Sin la apuesta de esta revista sobre los asuntos indígenas, a pesar de su papel paternal y patrimonialista, este mundo hubiera sido doblemente ignorado por el Estado, la sociedad y los intelectuales. 5. Camino sin fin.
El indio ha sido un objeto de interpretación a lo largo de la historia. El peso de la conquista recayó sobre sus hombros y las distintas formas de dominación a que fue expuesto lo han atado a un mundo de marginación e incomprensión ante los distintos sectores de la sociedad. Si bien la Revolución Mexicana permitió una remirada a esta población olvidada por el poder y sus instituciones, no fue sino hasta la época posrevolucionaria, en su etapa de reconstrucción nacional, cuando realmente hubo un interés y un acercamiento del Estado por crear instituciones abocadas a su estudio y a buscar posibles soluciones. Los principales revolucionarios de la reforma agraria, la educación, los programas de redención social, hicieron posible esta mirada de integración nacional. La tarea era enorme y el Estado contribuyó a su estudio y al conocimiento de las necesidades de los grupos étnicos. Estos fueron utilizados para legitimar el discurso revolucionario. Entre estos medios apareció en forma impresa, en 1939, en la Universidad Nacional, una revista que sistematizó el estudio, la investigación y difusión de ese México profundo, ignorado entre los senderos de la historia. Fue la Revista Mexicana de Sociología que en su primera década de existencia, 1939-1949, expuso la preocupación por estudiar científicamente la cuestión indígena para conocer ese otro México que vivía en el olvido y fuera de todo diálogo nacional. La historia no ha cambiado mucho, pero ahora sabemos que ese México profundo existe en las propias llagas de ese México moderno, civilizado y que parece ser busca otra oportunidad para mostrar su alma, que es a la vez la nuestra. Gracias.